Ahora sí, ¿ya me escuchas? Okay. Buenos días, soy Leonor Bonilla Quesada, soy R1 de Medicina Interna y voy a presentar el tema de hipoglucemiantes inyectables para el tratamiento de diabetes tipo 2. La doctora Diana Silva Nicanor me coordinó esta sesión. Vamos a empezar considerando la historia natural de la diabetes tipo 2. Considerando que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad que 1 de cada 4 pacientes va a requerir tratamiento con insulina dentro de los primeros 6 años posteriores al inicio de la terapia o al diagnóstico de diabetes. Hay que considerar también que el principal objetivo del tratamiento es prevenir las posibles complicaciones, de las cuales, pues, como conocemos, microvasculares, macrovasculares, hay un sinfín de complicaciones de la diabetes y nuestro principal objetivo como al aplicar un tratamiento va a ser prevenirlas. Dentro de del manejo que se va a dar de una forma inyectable, tenemos a las insulinas, que ahorita vamos a hablar de ellas, y a los GLP-1, que son análogos de pepto similar al glucagón, de los cuales ahorita vamos a profundizar sobre estos dos tipos de fármacos. Este es un algoritmo que es tomado de Standards of Care in Diabetes de la ADA, es de la actualización de 2023, pues en donde vemos que es un algoritmo que inicia con un gran cuadro en el que menciona que es muy importante hacer recomendaciones de un estilo de vida saludable, hace mucho énfasis en la educación en diabetes y en el soporte que se le debe de dar a las personas que viven con diabetes y tomar en cuenta siempre los determinantes sociales y conductuales que las personas presentan. Nos hace mucho énfasis también en alguna parte de la guía en que tenemos que ayudar a los pacientes a que no se sientan mal con su diagnóstico, a que tomen de una manera adecuada su proceso de duelo al ser diagnosticados como personas que viven con diabetes. Este es un algoritmo que está modificado. El que viene en la ADA pues es más grande, contiene más texto, pero nosotros quisimos dividirlo en dos y bueno, realmente ese algoritmo puede dividirse en dos. Esta parte nos va a mencionar va a hablar sobre un tratamiento para la reducción del riesgo cardiorrenal que tienen los pacientes con diabetes tipo 2 y nos va a ir diciendo más o menos qué tratamiento podemos ir dando dependiendo si los pacientes se encuentran ya con un diagnóstico de falla cardíaca o si ya cuentan con un diagnóstico de enfermedad renal crónica. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar un poco más sobre el otro objetivo importante que en los últimos años se ha visto con más importancia, que es la pérdida de peso que deben de tener los pacientes de diabetes tipo 2. Aquí, podemos observar la meta, que es una reducción del riesgo cardiorrenal en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo, ¿no? Y mantener un tratamiento para este riesgo cardiovascular, para disminuirlo, tanto mantener una buena salud cardiovascular como una salud renal. Y vamos a considerar si los pacientes ya tienen una enfermedad aterosclerótica, como puede ser un infarto agudo al miocardio, un evento vascular cerebral, algún procedimiento de revascularización, si tienen algún antecedente de un ataque isquémico transitorio o si tienen alguna enfermedad arterial coronaria ya conocida, sintomática o asintomática. También vamos a tomar en cuenta los indicadores de alto riesgo cardiovascular, como son personas mayores de 55 años con 2 o más factores de riesgo adicionales, que estos pueden ser obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia o albuminuria. De aquí, pues, vamos a poder seleccionar 2 grupos de fármacos que han sido beneficiosos en pacientes que ya tienen, ya sea que ya tengan presente este riesgo esta enfermedad cardiovascular o que apenas estén teniendo el riesgo cardiovascular, que van a ser los fármacos, los análogos de glucagón, de los GLP-1,
que van a tener pues altos beneficios cardiovasculares. Ya hay muchos estudios que muestran estos beneficios cardiovasculares que tienen los GLP-1 o también los fármacos inhibidores del SGLT2, que también va a tener beneficios cardiovasculares. Y vamos a considerar que, pues, si estos pacientes están fuera de metas, pues se va a considerar hacer una combinación o incluso agregar una tiazolidinediona, ¿no? Que este fármaco y tanto los ISGLT2 como las tiazolidinedionas, pues se ven más a profundidad cuando veamos lo de terapia oral, hipoglucemiantes orales. En caso de que los pacientes tengan falla cardíaca, pues se va a preferir un ISGLT2. Y cuando los pacientes tienen enfermedad renal, pues también vamos a ver dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Pero si los pacientes van a necesitar una reducción adicional de riesgo cardiovascular o una reducción de la glucemia, pues es cuando ya vamos a considerar el uso de hipoglucemiantes inyectables. Dentro de este algoritmo, pues como les mencionaba, nos vamos a basar un poco más sobre la meta o el objetivo que tenemos con los pacientes que viven con diabetes, que es el control de peso y el control glucémico. Ahorita vamos a hablar un poco más de los GLP-1, de los antagonistas de GLP-1, y vamos a ver que estos van a contar tanto con un efecto en la pérdida de peso como con un efecto en la disminución de la glucosa, y van a ser pues diferentes. Dentro del manejo de la glucemia, pues que cumpla los objetivos. Vamos a buscar que si la terapia es combinada, pues proporcione la eficacia adecuada para poder mantener estos metas. Siempre, y nos hacen mucho énfasis en las guías, es que tengamos en cuenta el riesgo que los pacientes van a tener de hacer una hipoglucemia, porque como ya lo veíamos en las clases previas, es más riesgoso tener un paciente con hipoglucemia que tener un paciente con hiperglucemia. Vamos a evaluar la eficacia para bajar la glucosa. Vamos a ver que unos fármacos con muy alta eficacia, pues va a ser dulaglutide a dosis altas, semaglutide y terzapatide, tanto como la insulina y la combinación oral, ya sea la combinación oral y la combinación inyectable, ya sea de antagonistas de GLP-1 junto con insulina o solamente de antagonistas de GLP-1. Vamos a tener también una eficacia alta con antagonistas de GLP-1, metformina, los inhibidores del receptor SGLT2, las sulfonilureas, las gasolinedionas, y una eficacia intermedia, pues los fármacos de PP4, ¿no? Pero justamente estos fármacos orales, pues los vamos a ver mejor en la otra sesión. Y pues tenemos el logro de mantenimiento de peso, que aquí es donde pues recientemente pues ha entrado fuertemente los antagonistas de GLP-1. Pues hay muchos estudios que realmente pues han evaluado esta eficacia en diferentes grupos de edad, comparándolo con la insulina, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a tener que siempre todo el tratamiento tiene que ser individualizado y siempre vamos a tener una terapia individualizada con los pacientes, y el objetivo de control de peso también debe de ser individualizado, y podemos basarnos pues desde el primer eslabón que mostraba en el anterior algoritmo, que era una educación adecuada en diabetes. Vamos a tener unas recomendaciones generales del estilo de vida, incluyendo una buena educación nutricional, patrones de alimentación, evitar el sedentarismo, también pues con los medicamentos, y un programa pues bien estructurado de estos pacientes que viven con diabetes, incluyendo pues el posible uso de la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica para que ellos puedan llegar a las metas de pérdida de peso. Y bueno, igual nos mencionan aquí que consideremos la capacidad de reducir la glucosa y la eficacia que tienen estos fármacos sobre el peso, ¿no? Y dentro del efecto sobre el peso, pues tenemos muy alta, semaglutide, tirzepatide, alta, dulaglutide, liraglutide, intermedio, los inhibidores del SGLT2. Como un mecanismo neutral, pues
están los inhibidores de DPP4, la metformina, y pues ahorita, como adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante con las insulinas, pues las insulinas van a tener un punto de elevación de peso en los pacientes. Aquí el comentario. Gulaglutide es de eficacia intermedia para peso. Okay. Es de alta eficacia para glucosa. Es Okay. de eficacia intermedia para peso. Y solamente de alta eficacia queda el liraglutide. De muy alta eficacia semaglutide y tirzepatide. Pero tirzepatide es un análogo dual. Es un inhibidor dual. Inhibidor del análogo del receptor de GLP-1 tipo de GLP-1 y análogo de GIP. Entonces, entonces no es igual tirzepatide que el resto de los análogos. Está bien. Y sí. Ok, gracias. Ok. Bueno, y dentro de la terapia con insulina, pues aquí son algunas de las características que tenemos con esta terapia, que tienen una eficacia para reducir la glucemia pues muy elevada, pero también tenemos el riesgo de generar una hipoglucemia, que es algo que hay que cuidar en los pacientes que viven con diabetes. Dentro de los cambios que puede generar en el peso, tenemos una ganancia en el peso con la insulina. En alguna de las referencias que consulté mencionaba que por cada un porcentaje que bajaba la hemoglobina glucosilada, los pacientes tendían a subir 2 kilos de peso. No sé realmente si eso sea algo bien estudiado, pero fue lo que yo encontré. Y pues dentro de los efectos cardiovasculares, pues la insulina no genera algún efecto perjudicial en la falla cardíaca o en otros eventos cardiovasculares, pero tampoco nos va a ayudar a mejorarlo. Dentro de los efectos renales, lo mismo, no va a generar una progresión de la enfermedad renal, no la va a detener, no la va a aumentar, va a ser neutral. Y pues la aplicación de la insulina es subcutánea y también puede ser inhalada. Algunos de los efectos adversos que podemos ver con el uso de insulina, pues son las reacciones del sitio de inyección, ya que pues muchos pacientes cuando no tienen justamente una buena educación en diabetes, pues se coloca la insulina siempre en el mismo lugar y posterior a eso, bueno, pues va a haber reacciones, induración de la piel, me parece que se llama lipotrofia, cuando ya la piel está muy indurada por colocar siempre en el mismo sitio de función la insulina. Y pues el alto riesgo que tenemos con la hipoglucemia. Aquí, bueno, hice algunas tablas sobre las características de las insulinas. Pues las insulinas las vamos a dividir en basales. Ahorita vamos a ver un algoritmo igual tomado de la ADA. Van a ser insulinas basales, insulinas preprandiales y las premezcladas. Y pues dentro de las insulinas basales tenemos las que son intermedias, las que son de acción lenta. Las intermedias pues son NPH, lisproprotamina, y de acción lenta son de Temir, glargina, de Gludex. Para poder indicar una de estas insulinas, pues hay que considerar el tiempo de inicio de esta insulina, el pico máximo y la duración. Es importante conocerlo y es importante también dárselo a conocer al paciente para que ellos conozcan cómo es esta función de la insulina y cuáles las características que van a tener dentro de su día a día, ¿no? De que esta insulina basal, pues va a ser una insulina que se van a colocar 1 o 2 veces al día, pero se va a mantener y no va a ser como las insulinas preprandiales que nos van a ayudar con cada comida, ¿no? De las insulinas preprandiales, pues tenemos las que son de acción ultra rápida, de acción rápida. De acción ultra rápida tenemos Aspart, Lispro en unidad 200 y glulicina. Y de acción rápida tenemos también pues la insulina regular. Dentro de las insulinas premezcladas tenemos con insulina humana y con análogos de insulina. Con análogos de insulina humana regular más NPH y los análogos de la insulina Aspart más insulina asparprotamina. También tenemos Lispro más insulina lisproprotamina. Esta son unas curvitas, es una gráfica que nos representa cómo es que funcionan las insulinas y cómo es que nos van a ayudar. En los análogos rápidos, pues su tiempo de acción aproximadamente es en las 3 horas.
Y aquí pues nos representa, ¿no? Que si la insulina fue colocada a las 20 horas, pues cuánto tiempo va a ser su acción y en qué momento va a tener este pico. Las insulinas regulares, que duran aproximadamente 6 horas, pues van a tener un efecto de mayor duración y bueno, las insulinas basales, como la insulina de Gludet, pues va a tener un efecto pues alrededor de 48 horas, que pues prácticamente en este caso pues se tendría que aplicar solamente una vez al día. Este es un algoritmo igualmente modificado de la ADA, en la que nos mencionan en qué momento vamos a pensar que el paciente ya necesita una terapia inyectable. Y pues esto va a ser cuando la hemoglobina glucosilada sea mayor a 10% o tengamos una glucosa sérica mayor a 300 miligramos sobre decilitro, siempre y cuando haya evidencia de catabolismo en el paciente, que tenga síntomas de hiperglucemia o que el paciente estemos sospechando que sea un paciente quizá joven, que esté teniendo características de una diabetes tipo 1, que pues ya vimos el tratamiento, las características del tratamiento en diabetes tipo 1. Y pues lo que nos menciona es que pues si consideramos estas características, consideramos que la terapia inyectable ya es necesaria para que el paciente llegue a sus metas de hemoglobina glucosilada, que más adelante las vamos a ver, pues tengamos como primera opción los análogos de GLP-1. Nos menciona el algoritmo que pues ya tengamos en la mayoría de las personas considerado antes que la insulina. Pero siempre individualizar las características del paciente, considerar si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular o renal para poder elegir el fármaco que mejor se acople a él. Y pues también algo que mencionan pues es los costos que pueda pagar el paciente o que su servicio médico le pueda brindar. Si el paciente está fuera de metas y no es posible dar un análogo de GLP-1, pues se va a empezar a dar terapia con insulina basal, que pues se va a tener con 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día. Esta dosis pues la vamos a evaluar con el automonitoreo del paciente y pues igual, o sea, se va a individualizar el tratamiento, la terapia que se le esté dando al paciente y pues con esto se va a pedir al paciente que se haga una automonitorización para ver si las glucosas, para ver si está llegando a su meta. De ahí, bueno, si el paciente está fuera de las metas que él debe de estar, vamos a incrementar 2 unidades cada 3 días, más o menos, para ir evaluando y para ir comenzando a titular este tratamiento con insulina. Si hay datos de hipoglucemia, porque pues igualmente, o sea, quizá pensamos que al aplicar la insulina basal, pues vamos a requerir incrementarlo, pero también existe la posibilidad de que tengamos que reducirlo. En caso de que el paciente esté presentando síntomas de hipoglucemia, pues vamos a disminuir la dosis de 10 al 20% aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que puede haber una sobreinsulinización y aquí justamente en este recuadrito coloqué qué es lo que cuándo vamos a sospechar que el paciente está sobreinsulinizado, cuando tenga una dosis basal superior a 0.5 unidades por kilogramo. Es importante que los pacientes realicen este automonitoreo y si el paciente si está presentando un diferencial alto entre glucosa al acostarse, matutina y postprandial, que esta diferencia sea mayor a 50 miligramos sobre decilitro, o si el paciente está presentando síntomas de hipoglucemia, ya sea que esta hipoglucemia sea consciente o sea inconsciente, o que haya una alta variabilidad en los rangos de glucosas que está presentando el paciente. En caso de que el paciente, bueno, aquí se repitió, pero bueno, en caso de que el paciente esté fuera de metas porque esté teniendo
hiperglucemias o que no esté llegando a sus metas de glucemias, pues entonces se va a considerar agregar insulina preprandial. Esto va a ser en cada comida, se va a iniciar con una dosis de 4 unidades al día o 10% de la insulina basal que ya se está dando, y esta se va a dividir. Bueno, ahorita lo vamos a ver, o incrementar de 1 a 2 unidades, o del 10 al 15%, 2 veces por semana, ¿no? Igualmente, si lo que estamos viendo es una hipoglucemia, pues siempre se va a considerar disminuir del 10 al 20% las unidades de insulina que se están dando. Si aún así está fuera de metas, pues se va a considerar dar una mezcla o de una insulina premezclada, que puede ser una NPH, y esta pues se va a dividir 2/3 en el desayuno, 1/3 en la precena, más 4 unidades de insulina rápida o 10% de cada inyección. Esto pues igualmente se tiene que ir evaluando junto con el automonitoreo del paciente para que pues el paciente no esté ni sobreinsulinizado, ni que esté faltando o no alcanzando sus metas terapéuticas que se esperan en él, porque bueno, ahorita vamos a ver las metas de cada paciente. Justamente pues estas son las metas de tratamiento. Esto también fue tomado de las guías de la ADA, y vamos a ver que nos va a dividir las metas de tratamiento dependiendo del estado de salud del paciente y considerando también pues la esperanza de vida, ¿no? Pacientes que son más jóvenes, que son saludables, que tienen pocas enfermedades crónicas aparte de la diabetes, que tienen un estado cognitivo, funcional adecuado, o bueno, intacto, y que tienen una esperanza de vida alta, se es más estricto en las metas de tratamiento, en las metas que deben de tener. Como, bueno, de la hemoglobina glucosilada, pues se espera una meta menor de 7 a 7.5, una glucosa preprandial de 80 y 130, una glucosa al acostarse de 80 a 180, la presión sanguínea también va a ser un factor importante en las metas, así como los lípidos, ¿no? En la presión sanguínea va a tener que tener una menos de 130/80, y los lípidos pues no se van a considerar como tal el uso de estatinas, a menos de que pues el paciente ya esté teniendo algún desajuste en el perfil de lípidos. Cuando el estado de salud del paciente es complejo o tiene múltiples enfermedades crónicas ya coexistentes, generalmente pues en pacientes ya más grandes, ya pacientes adultos mayores, pues que tengan dos o más deficiencias de las actividades de la vida diaria, o que tengan ya una deficiencia cognitiva leve, pues ya su esperanza de vida también va a ser intermedia, va a ser menor, y las metas pues de todo, tanto de hemoglobina glucosilada como de las demás metas de tratamiento, pues van a ser como más flexibles. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada pues va a ser menor a 8, la glucosa preprandial a 90 a 150, la glucosa al acostarse de 100 a 180, las metas de presión sanguínea se mantienen, y pues igual la indicación de agregar una estatina. Ya cuando el paciente tiene un estado de salud pues muy complejo y su esperanza de vida pues ya va a ser limitado, ya no nos vamos a basar tanto en la meta de hemoglobina glucosilada para ajustar la insulina o para ajustar el tratamiento, sino que nos vamos a basar más ya en el riesgo o en los síntomas que el paciente esté teniendo de hipoglucemia o de hiperglucemia. La glucosa preprandial entre 100 y 180, la glucosa al acostarse de 110 a 200, una presión sanguínea de 140 a 90, y pues igual considerar el tratamiento como una estatina o el control o el manejo del control de lípidos que tienen que tener. Decidimos agregar también una parte de la hipoglucemia porque pues es algo a considerar muy importante en estos pacientes, y pues vamos a tener una clasificación de la hipoglucemia en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 pues va a ser una glucosa menor a 70, pero mayor a 54. Aquí pues van a empezar a desencadenarse síntomas neuroendocrinos. En el nivel 2 va a haber una glucosa
va a ser una glucosa menor a 54 y es cuando se empiezan los síntomas neuroglucopénicos. En el nivel 3, pues ya es un estado severo donde va a haber alteraciones mentales y bueno, el tratamiento vamos a evaluar que la hipoglucemia pues es menos de 70 miligramos sobre decilitro y si la persona está consciente, pues se va a intentar administrar una glucosa de 50 a 20 gramos y 15 minutos después se va a monitorizar la glucosa. Realmente estos gramos de 15 a 20 gramos, pues es como una recomendación, pero se menciona que si no se pueden dar esos 15 a 20 gramos exactamente, pues que se le dé algo que con alta carga glucémica para que el paciente pues eleve su glucosa. Si la hipoglucemia continúa, pues se tiene que repetir la dosis y ya una vez que la glucosa vaya en ascenso, ya que esté más estabilizada y vaya en ascenso, la persona debe de consumir una comida o merienda. También mencionar esto del glucagón, que es lo que mencionábamos en la clase de diabetes tipo 1, en donde pues todas las personas que tengan un riesgo de hipoglucemia grado 2 o grado 3, pues tienen que tener ya preparado su inyección de glucagón. Sin embargo, pues es muy difícil por los costos y pues como lo mencionábamos en esta clase, pues por la fecha de caducidad de la aplicación. Además, ahí en cuanto a eso, que creo que fue Diana la clase de las pasadas, los pacientes, aunque el corte es menos de 70, que no se hace con la tirada de grupo, hay que recordar, como le dijo Diana, que los pacientes que tienen diabetes de larga evolución, la afectación, la neuropatía que se genera también afecta el sistema nervioso simpático. Entonces, su capacidad de reducir los síntomas por activación del sistema nervioso simpático es menor. Entonces, los pacientes pueden tener valores abajo de 70 y no tener síntomas. Entonces, el problema con ellos es que se los ponen más peligro, porque no lo reconocen hasta que ya llegan con los síntomas neuroglucopénicos, es cuando no se da cuenta. Okay. Y aparte, cada episodio de hipoglucemia predispone al paciente a nuevos episodios de hipoglucemia y también no reconocimiento de ellos. Para tener en consideración, la última actualización creo que es de la Endocrine Society y es de los del año pasado o del año pasado. Pues, gracias. Sí. Y pues aquí nada más para considerar las insulinas más concentradas, que son 500 unidades, que literalmente son 500 unidades más concentrada que una insulina normal, que es la insulina regular, o 200 unidades o 300 unidades. Incluso la de 300 unidades pues tiene una duración más larga que la de 100, ¿no? Que es la glargina, pero pues considerar que estos sí son 500, 300, lo que nos indique más concentración de insulina que la basal. Y las rutas alternativas de la insulina, como es la insulina inhalada, que, bueno, la insulina de mayor acción con menor duración es insulina Lispro, y que pues también va a estar contraindicada en pacientes con enfermedades pulmonares como asma, EPOC, pacientes fumadores, pacientes que tengan neumopatías, pues va a estar contraindicada. ¿Cuándo vamos a considerar una terapia combinada inyectable? Pues cuando la insulina basal ajustada a nivel aceptable de glucosa en sangre, pues ya sea a dosis de 0.5, bueno, está aquí de 0.5 unidades por kilogramo día, o que ya estamos dando esta dosis y la hemoglobina glucosilada sigue por arriba del objetivo. Dentro de estos fármacos, pues nuevos, empezaron a surgir a partir del 2005, están los GLP-1 y los GIP-dual, ¿no? El GLP-1 pues puede ser un agregado a la insulina basal o con dosis múltiples de insulina. Y bueno, ahorita vamos a ver las características. Quisimos mencionar este estudio que es el DUAL 5, que fue un estudio que se realizó, fue un estudio multicéntrico que tuvo 23 semanas de duración, fue aleatorizado y en este grupo pues se realizó en 75 centros de 10 ciudades entre septiembre del 2013 y noviembre del 2014. Y aquí se evaluaron a 557 pacientes que tenían descontrol de la diabetes, que estaban tratados con insulina glargina entre 20 y 50 unidades y metformina
con una dosis mayor a 1500 miligramos sobre decilitro, y con niveles de hemoglobina glucosilada entre 7% y 10%, y que aparte tenían un índice de masa corporal pues elevado. Entonces, bueno, este estudio se publicó en 2016 y lo que podemos ver aquí es que hay un notorio efecto entre el tiempo, por las semanas, y en la disminución de la hemoglobina glucosilada. Es un estudio que comparó la insulina de Gludec junto con liraglutida y la insulina glargina solita. Y bueno, pues vemos aquí en esta grafiquita cómo hubo una mayor disminución de la hemoglobina glucosilada. Podemos ver que, pues sí, o sea, sí es notoria la disminución. Y es que me estoy intentando acordar cuál era el intervalo de confianza para que este estudio fuera estadísticamente significativo. Punto 74.54 intervalo de confianza con 9.001. Ah, sí. Por costos sí sale. 0.74. O sea, por lo que veo, sí hay diferencia, pero o sea, un intervalo aproximado de diferencia del 0.3 de hemoglobina vital entre pagar la alquina y entre pagar el Gludec y la glutide, pues muy claro. Los beneficios sí. En el estudio dual, en realidad, el estudio, como comentábamos con Leonardo, fue un estudio para evaluar eficacia y seguridad, tanto del esquema de liraglutida de Gludec versus la alquina. Y además de la reducción en el porcentaje de hemoglobina glucosilada, se evaluaron algunas otras variables muy importantes. Una de ellas es el porcentaje de pérdida de peso corporal total, y también fue estadísticamente significativo. Y el otro que nos pareció también muy importante fue la disminución de riesgo cardiovascular menor por algunas otras variables bioquímicas, en las cuales también no hay precio significativo. Evidentemente no es el estudio ideal para evaluar costos, sin embargo lo que dice Ernesto sí es muy importante. La ADA hace mucho énfasis en esto. Hay disponibilidad de la institución o economía por parte del paciente para que se inicie este tratamiento. Sí, se inicia, ¿no? Tenemos que buscar más alternativas, es individualizado. En mi opinión, considero que si la institución, o bueno, lo que comentamos ayer, tiene la ventaja de que se puede proporcionar este medicamento, pues adelante. Teníamos al inicio esta clasificación de los FLP1 de acuerdo con alta, muy alta, en el objetivo que queramos alcanzar con ellos, ¿no? Las últimas días de la ADA hacen mucho énfasis acerca de esta visión tan de la mano de la obesidad y diabetes tipo 2, que antes no se hacía tanto énfasis como se hace ahora. Entonces, sí es muy importante destacar los medicamentos que condicionen una reducción en el peso y que además sean hipoglicemiantes. Entonces, sí hay un beneficio. Este estudio fue hecho con UCN, no comparar, o sea, está tuiteado. No metieron 300, que U300 es mucho más efectiva que el 100. Okay. Y aparte, para que fuera una comparación justa, era comparar de Gludec contra de liraglutide. Aquí están comparando peras por manzanas. Sí. Y eso no se vale. Sí, realmente. No, y ¿sabes antes del estudio cuánto tiempo te dieron seguimiento? O sea, te quedaron en las 26 semanas. 26 semanas. Sí, ya no hubo. Sí. Además, este estudio estuvo patrocinado por Novo. Cualquiera de los dos, pero mi sí, digo, al menos para tenerlo en consideración, porque muchos estudios en cuanto a fármacos para control de peso, pues son los mismos medicamentos que actividad a las 52 semanas. Entonces, ellos pueden dejar el tiempo de seguimiento a lo que quieran, pero lo importante es ver que por el tiempo se mantiene esa pérdida o se pierde. Sí, hubiera sido importante hacer ese seguimiento porque ellos se quedan a las 26 semanas y pues justamente ya aplicado a la vida diaria, a la vida clínica, pues puede ser que el paciente esté gastando más y ya posteriormente ya su pérdida de peso o sus efectos pues ya no. Para tener en Sí. También dentro, sí, gracias. También otro punto importante es que este estudio fue abierto. ¿Se acuerdan de hay mucho sesgo de investigador? Sí, realmente. Pero
No nos pagaron, pero digan. Ahorita que diga Se mañana sí. continuamos. Y bueno, aquí igual clasificamos a los análogos de GLP-1 en genopéptidos, análogos del GLP-1 humano y péptidos de fusión. Dentro de los genopéptidos tenemos a la exenatida, que fue el primer GLP-1 en estudiarse y en aprobarse por la FDA en 2005, y lixisenatide. También ahora ya hay una exenatida de liberación prolongada que pues se podría administrar a los pacientes una vez a la semana. Y análogos del GLP-1 humano, liraglutida, que es Victoza, semaglutida, que se comercializa como Ozempic, y los péptidos de fusión, dulaglutida y albiglutida, que pues fue un fármaco que igual apenas fue evaluado en 2018. Dentro de las características que mencionábamos de las insulinas, pues también hice aquí un cuadrito de las características de los análogos de GLP-1, pues su eficacia como hipoglucemiantes es muy elevada. Bueno, ellos no tienen el riesgo de generar hipoglucemia por el mismo mecanismo de acción que genera este tipo de análogos al ser una incretina. Los cambios en el peso, pues hasta ahorita los estudios que han salido pues han demostrado esta pérdida de peso, pues sin embargo hay que considerar todas las características del estudio, ¿no? Como lo mencionaba Ernesto. Los efectos cardiovasculares, pues eventos cardiovasculares, falla cardíaca, mortalidad en pacientes con eventos vasculares cerebrales preexistentes, pues sí mencionan que dentro de los efectos cardiovasculares pueden ser entre benéficos y neutrales, y la mortalidad en pacientes con EBC preexistente, estos van a quedar como neutrales. Dentro de los efectos renales, pues hay que considerar las dosis para pacientes que ya tienen una enfermedad renal de base, y pues igual revisar la función renal con la que se empieza a dar el tratamiento y escalar en dosis dependiendo de los efectos que puedan presentar, incluyendo los efectos gastrointestinales, que son los efectos más comunes que se presentan al estar en tratamiento con estos análogos. La aplicación va a ser subcutánea. Hay que considerar que estos fármacos son muy costosos, y pues también que ya hay un fármaco oral, que es la semaglutide. Dentro de los efectos adversos, pues hay estudios que han encontrado el riesgo de tumores de tiroides en células T. Esto solamente se ha visto en roedores, pero pues los efectos gastrointestinales, pancreatitis y enfermedades de la vesícula biliar, pues son como los efectos que más se han asociado a estos fármacos. Aquí tenemos una ejemplificación del mecanismo de acción que generan estos fármacos, ya sea cuando hay hipoglucemia, normoglucemia, hiperglucemia. Estos fármacos son dentro de la familia de las incretinas, y este mecanismo pues hace ¿Qué significa incretina? es ¿Qué un péptido que se libera en las células del intestino, me parece que son las células K y las células L. Ajá, Y lo que nos va a ayudar nos ayuda en la saciedad, y nos ayuda a la utilización de la glucosa, a la liberación de insulina, dependiendo de la cantidad de glucosa que haya en el organismo. ¿Y cómo se libera o se genera esa liberación de Pues cuando haya un aumento de glucosa en la sangre, recuerdo que leí que es en las células K, en las células L del intestino, que comienza, bueno, más bien cuando hay un incremento en la glucosa dentro del tracto gastrointestinal, ahí es cuando pueden empezar a liberarse. ¿Qué medicamentos se utilizan la vía de las incretinas? Los análogos ¿Nada más? y los GIP. ¿Nada más? Y el DPP4, los inhibidores de DPP4. Y bueno, como lo estamos mencionando, pues estos fármacos van a actuar dependiendo de la cantidad de glucosa que exista. Entonces, pues si hay una hipoglucemia, nos van a aumentar la liberación de glucagón por las células alfa, recordemos las células alfa del páncreas,
Y si hay una normoglucemia, pues va a generar un equilibrio entre los efectos del glucagón y de la insulina, y en el caso de una hiperglucemia, pues va a haber un aumento en la liberación de insulina por las células beta del páncreas. Aquí tenemos igual un esquema de todos los efectos que tiene en los diferentes órganos. Y pues igual, bueno, son muchos efectos que podemos encontrar. Dentro del hígado, pues va a haber una producción de glucosa, una disminución de la producción de glucosa hepática, va a haber una disminución de la grasa hepática y por ende va a haber una disminución en la esteatosis hepática. Y en las enzimas hepáticas en el plasma también refieren que puede haber una disminución con este GLP-1. Y bueno, dentro del páncreas, pues dependiendo si es hipoglucemia, hiperglucemia, puede haber una síntesis de insulina, una secreción de insulina. ¿En quiénes hay disminución de las cifras de enzimas hepáticas? No sé, doctor, no. ¿No? No leí algún estudio que nos indique. Dice un buen amigo. Está Piénsale, no duele. Amarillo. Los pacientes con pues esteatosis hepática o cirrosis hepática. No, cirrosis. Okay. Esteatosis ayuda en la inflamación. Bueno. En la disminución de las células, de las enzimas pancreáticas, la normalización. Fíjate que la manifestación a nivel de hepática de resistencia a la insulina es el hígado graso, ¿no? Entonces, cuando ya hay un proceso inflamatorio, hay elevación de las enzimas hepáticas. Y los análogos de GLP-1 son eficaces para disminuir y normalizar el grado de inflamación. No así para fibrosis. Okay. No, por eso los pacientes con cirrosis. De hecho, hay muchos estudios donde casi todos ellos les trató de incorporar contra otras medidas, otros fármacos para disminuir de fibrosis. Okay. Y aunque sí mejoraron todo lo demás, okay. Pues sería muy bueno que hubiera un fármaco que podría disminuir la fibrosis, ¿no? Real, o sea, sería muy bueno, pero mejor prevenir. Mejor comer bien. Pero es importante mencionar que a muchos de estos pacientes que vemos de forma constante, los captamos justo en este momento, ¿no? O sea, es una enfermedad de larga evolución. Y al menos, por ejemplo, en mi experiencia, estamos en gastro y media 2, y es como súper común de que se hace todo un algoritmo y al momento de descartar cualquier otra causa de cirrosis, que no, o sea, que no pareciera como tan evidente, son pacientes que por mucho tiempo mantuvieron un IMC mayor a 35, que nunca tuvieron un adecuado control de su glicemia, que siempre estuvieron en el descontrol metabólico. Entonces, es mucho más común de lo que pensamos, pero ya las estamos viendo muy tarde. Entonces, a la mayoría sí las de estas personas las hemos visto en una etapa en la que sí podrían tener cambios significativos. Sí, de hecho, el problema es que la principal causa de ahorita es el hígado graso. El problema es que hubo pacientes que llegan, por ejemplo, aquí en el hospital, por ejemplo, cuando no tienen gasto, el siglo XX todavía lo hacen. Los pacientes que llegan con alguna patología hepática, con sospecha hepática, así tú les detectes hígado graso. Si tú descartas que por el motivo por el que llegaron fue el hígado graso, pues dejan, o sea, los abandonan, no se les da continuidad, se les da disminuir de peso, pero una medida estricta para el control y el seguimiento de este tipo de pacientes, algo protocolario, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo tanto de la identificación como del seguimiento y el manejo de pacientes con ese patología. Ahora, algo muy padre de esta gráfica que traes es que hay pocos medicamentos que tienen efectos a tantos niveles. Y por eso es que son tan relevantes estos fármacos, porque te pueden cubrir de manera muy buena gran parte del mecanismo fisiopatológico de la hiperglucemia en el diabético tipo 2. Entonces, por eso es que son tan relevantes, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a cualquier otro tipo de fármacos, pues tienen efectos muy limitados o muy marcados en una área específica.
pero estos cubren una gran parte. Por ejemplo, sobre todo la parte que concierne al sistema nervioso central, antes de los GLP-1, ningún fármaco tenía actividad a nivel del sistema nervioso central. Se hablaba en un principio que la metformina tenía cierto efecto anoréxigénico, la realidad no funciona para eso, pero son los únicos que yo creo que tienen un mecanismo de estos tan complejo que cumple con muchas de las áreas que tiene que cubrir el diabético, ¿no? Sí. De las áreas fisiopatológicas. Sí, precisamente. De ahí que vas a decir la clase que hablen del OPE y del que son todas las áreas que se afectan la diabetes. Esta grafiquita te ayuda muchísimo para la fisiopatología, que eso nos hubiera ayudado mucho para entender el efecto de en consideración que se dan cuenta, ninguno de todas estas cosas se van a dar cuenta el paciente, nuestros controles y los que ya están muy avanzados que tengan osteoporosis, ellos sí se van a ver afectados. Estos medicamentos que disminuyen las sí, los medicamentos. Sí, tengan cuidado con la dosis. Sí. Aunque no es una contraindicación absoluta del fármaco. Bueno, ya estos son como un pequeño resumen de la gráfica pasada, que inducen la secreción de insulina dependiendo de la glucosa, suprimen la secreción de glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico y disminuyen la saciedad. Es por eso que pues, se considera como terapia inyectable de primera línea, ¿no? Y excepto, esto va a ser en pacientes que tengan una hemoglobina glucosilada de 11%, que presenten datos de catabolismo o que se sospeche de diabetes tipo 1, porque pues como ya lo vimos justamente en la clase de tratamiento de diabetes tipo 1, pues estos fármacos no van a tener un efecto, porque pues justamente se tratan junto con la insulina pancreática, ¿no? La eficacia glucémica, lo que encontré fue que la semaglutida es la que tiene mayor eficacia, y de ahí hacia abajo, dulaglutida, liraglutida, exenatide, albuglutide y lixixenatida. Y pues igual, dentro de la comparativa que se hace entre los agonistas del receptor GLP-1 y la insulina preprandial, no dentro de la insulina basal, sino la preprandial, pues tenemos que los agonistas pues son eficaces como una alternativa al tratamiento con insulina de acción rápida, pues considerando el impacto negativo que tiene la insulina en la adiposidad, y pues se puede tener un inicio simultáneo de insulina basal junto con GLP-1, o sea, iniciar una terapia de insulina basal más el GLP-1 en lugar de tener una insulina basal más una insulina de acción rápida, y esto pues nos va a compensar el aumento de peso o incluso pues reducirlo, ¿no? Porque la insulina basal quizá tienda a elevar el peso del paciente, pero se pueda compensar con el tratamiento con GLP-1, y pues aquí tenemos que la insulina puede llevar a un aumento de peso de 3 a 9 kilos dentro del primer año de inicio de GLP-1, pues puede ser de considerar el seguimiento posterior a estas 30 semanas. Y la eficacia de la pérdida de peso, igual por orden, es semaglutida. La primera semana, pues una media de la pérdida de peso que tuvieron los pacientes fue 4.11 kilos, posterior liraglutida, dulaglutida, exenatida y lixisenat. Aquí un comentario: las dosis para pérdida de peso son diferentes que las dosis para diabetes. Sí, ahorita con los fármacos que están ahorita disponibles en el mercado, la dosis de estos fármacos, ahorita vamos a hablar un poquito más ya específicamente de semaglutide y de liraglutide, la frecuencia en la que se tiene que administrar, ya sea 2 veces al día, 2 veces por semana, 1 vez al día, el tiempo máximo y la vida media de estos fármacos.
Ya hablando específicamente, pues tenemos que, justo como nos dice el doctor, pues hay diferentes dosis dependiendo de lo que se busque. El liraglutide para diabetes, la dosis inicial va a ser de 0.6 miligramos durante al menos una semana y después va a ir aumentando a 1.2 miligramos por día y puede aumentarse hasta de 1.8 miligramos por día. Pero para la pérdida de peso, la dosis inicial va a ser de 0.6 miligramos por día, igualmente, pero esta dosis va a aumentar de forma distinta, va a aumentar en intervalos de 0.6 miligramos al menos cada semana. Y esto igualmente evaluando la tolerancia que el paciente está teniendo en los efectos gastrointestinales y podemos llegar a una dosis de mantenimiento de 3 miligramos cada 20 días. Con semaglutide, pues esta dosis inicial de 0.25 miligramos una vez por semana, vamos a mantener esa dosis por 4 semanas y vamos a incrementar 0.5 miligramos una vez por semana. La dosis de mantenimiento, pues al cabo de 4 semanas se va a realizar este aumento de dosis y si después de otras 4 semanas del control no es adecuado este control glucémico, se puede incrementar a 1 miligramo a la semana o incluso ya como una dosis máxima, 2 miligramos a la semana. Y se va escalonando la dosis de incremento de los análogos de teléfono. pues justamente por los efectos adversos gastrointestinales que pueda tener y para evaluar, para que nos dé tiempo de evaluar la eficacia hipoglucemia que tenga. Justo es por los efectos, ¿no? Porque realmente pues, el paciente se siente mal, le duele el estómago, tiene dolor, tiene náuseas, tiene distensión, inflamación, ¿no? Entonces, pues muchas veces se ven tentados a dejarlo por fallo. Y si no lo haces de manera gradual, lo va a abandonar y llega hasta el hospital con molestias. Entonces tiene que ir siendo de manera gradual. Ahora, un punto muy importante que está siempre en debate es que tanto la pérdida de peso y el control glucémico se dan por los efectos adversos o pues, por o la realmente por el efectividad del efecto. fármaco. ¿Qué sabes de eso? Pues es que si estamos hablando de que son efectos gastrointestinales que van a generar náusea, pues obviamente el paciente va a cambiar su actividad alimentaria y esto pues nos puede llevar a una pérdida de peso per se, más que por los efectos reales que tenga el fármaco en O sea, el los metabolismo. efectos adversos duran siempre que utilicen el medicamento. Pues van a ir tolerándose gradualmente, no van a durar todo el tiempo Ese que es el tengan punto. O sea, los tiempo efectos de adversos inicio. desaparecen después de que ya toleraste la terapia o que alcanzaste tu Sí. dosis adecuada, ya estás en mantenimiento, prácticamente desaparecen. Y entonces sí ya ves el efecto Real. del fármaco. En un principio sí está dado por los dos, por el fármaco y por los efectos Por adversos. eso bajan 4 kilos. Pero ya cuando superas esta fase, el mantenimiento y los efectos a largo plazo se sostienen por la eficacia del fármaco. Ahora, ahí por ahí pusiste que un efecto o una contraindicación para utilizar los GLP-1 era el catabolismo. En realidad no es una contraindicación. El diabético descontrolado va a estar en un estado hipercatabólico, sí o sí, ¿no? A lo mejor a alguien que ya está con un peso normal o incluso bajo, quizá no sería la terapia de primera línea para control de diabetes. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero quizá no sea la terapia de primera línea para que no pierdan peso. Pero todo el diabético descontrolado está catabólico. Entonces, si esa fuera una contraindicación, prácticamente tiras al 90% de los pacientes candidatos a recibir el fármaco. Y no es así. Bien. Nada más para mencionar así 2 minutos algo muy puntual de las insulinas que creo que sí es algo muy importante. Lo mencionó Leo y lo puso en su presentación, pero nada más como para recordarlo. Recuerden que dentro de, o sea, los algoritmos que iniciamos o cuando iniciamos el tratamiento con una insulina, generalmente utilizamos un esquema con una insulina basal. Entonces, ya vimos, por ejemplo, el viernes vimos el Rabbit y vimos justo como esta. Bueno, a ver, comenzamos a hablar sobre el Rabbit, ¿verdad? Tal vez no lo vemos todo, pero justo sobre iniciar, incluso en los pacientes hospitalizados,
una insulina basal, una dosis basal. Porque, Anita, ¿te acuerdas cuál es lo que comentamos que era el objetivo de la insulina basal? ¿Cuál es? Pero que exacto, exacto, eso lo dijo Leo, pero es muy importante que quede claro. Un esquema basal está hecho para la glucosa, o sea, el objetivo principal es la glucosa en ayunas. Y es justo a eso, justo con esos requerimientos es con lo que se tiene que calcular. Entonces, las unidades de insulina por kilo de peso, sin intentar sobreinsulinizar al paciente. Y una vez que hacemos mucho énfasis en esto, porque las entidades que hemos comentado, una vez que el paciente alcanza una dosis mayor a 0.5 unidades por kilo de peso, y que suponemos que ese paciente está sobreinsulinizado y no estamos alcanzando los objetivos, podemos iniciar esquemas con un basal y un plus, 2 plus, o un esquema basal bolo, que son 3 plus. Y esos plus los vamos a evaluar con las glicemias postprandiales. Entonces, siempre es muy importante que pidamos o que nosotros mismos sigamos este automonitoreo con los pacientes. Igual al rato con algún paciente podemos hacer como un ejercicio nada más para que a todos nos quede claro cómo hacer el cálculo. Porque hay varios pacientes que para presentar de más exacto, podemos, o algo cuando le pongamos el freestyle para irlas monitorizando, porque si no te acaba. Pero es muy importante que tengamos en claro eso con los esquemas de insulina que ponemos, sobre todo porque estamos iniciando muchos equipos para monitorizar. Pero no sé si tenemos en el temario, pero igual si no está, pues les convendría ver el uso de insulinas en pacientes con hiperglicemia secundaria al uso de corticoides. También no entre lo que tenemos en piso, entonces ahí es importante para conocer vida media. Ahí es lo mismo, es intentar cubrir los picos postprandiales y basales. Pero ahora considerado que en ese postprandial es la evaluación del efecto glucocorticoide. La del variable de la persona que la criatura de la detectora de personas y con eso pudo usar una insulina que su nivel calculado de acción es muy pequeño. Hay un artículo de una revista que se llama MDPI, es una editorial, tiene un artículo de eso, hace como 2 años, 3 años también, pues lo tenemos. Gracias. Nosotros, los que dan más son esta clínica de obesidad, ¿no? Los que dan más los administros de GLP-1. No, medicina interna no. Vamos de los GLP-1, pues ahorita en el hospital ya tenemos semaglutide. Entonces, pues igual y no sé si está en el temario, pero podemos revisar algunos de los steps que son los ensayos clínicos que evaluaron desde el inicio cambios en la composición corporal, porcentaje de reducción de peso, glicada, disminución de riesgo cardiovascular, y que fueron hasta 70 semanas de seguimiento de los pacientes con semaglutide. Yo creo que para riesgo cardiovascular con SEMA, el prototipo sería Sustain 6. Yo creo que, y para peso es el 10. Muy bien. Gracias. ¿Puede prenderlo? Ya se murió. La 2206 Dominga. No fue bonito. Esperábamos que aguantara más. Sí, se le pudiera presentar. Sí. Pues, Vamos a en lo que lo pongo. ¿Quién tuvo el primer ingreso del viernes? Ah, Ahí voy, espera.
Hubo 4. Uno el viernes, Ya ahí voy. sábado y uno ayer. Porque si no, vas a salir aquí Sí, a- son 4. Si los presentan como en 10 minutos. ¿no? Entonces, ¿saben? No, para dónde. ¿Quiénes son los más interesantes? Pues, tres. El de ayer, el de ayer. En lo que lo van poniendo, quieren. Sí, entregamos. Sí, vamos, pero así rápido. Bueno, en la 2101, con el don José Rafael, el señor programado con la Secretaría de hoy, inició ahorita liqui con De la Rosa de los Santos. También hay que checar que también dice. No les vaya a fallar y para cuando quieran. Señor de la 2103, lo que hacía hoy en la veterinaria. Ayer puso una nota de microtrasplante, donde ellos decían que la causa un poco infecciosa no les parecía ser el injerto, que por imagen, por tomografía, no les parecía que ya había un que era